Despierta a la revolución, explorando el siglo XVIII francés. Adéntrate en las elegantes calles de París del siglo XVIII, donde tras la fachada de la opulencia, una tormenta silenciosa se gestaba. ¿Qué inquietudes, susurros de descontento y tensiones sociales se ocultaban tras los refinados salones y las majestuosas avenidas parisinas? Prepara tus sentidos para descubrir los secretos de una sociedad dividida, donde el desequilibrio de poder y la búsqueda incansable de igualdad creaban una tormenta que pronto desencadenaría la Revolución Francesa. Acompáñanos a las entrañas de este bullicioso siglo y despierta a la revolución que cambiaría el curso de la historia. Crisis y descontento, retrato de las tensiones en el siglo XVIII francés. Sumérgete en el lienzo del siglo XVIII francés, donde la elegancia de la corte real contrasta con las sombras de una creciente inquietud. Las tensiones económicas y sociales tejían un tapiz complejo, campesinos agobiados por impuestos, una clase media asfixiada y una aristocracia deslumbrante que se resistía al cambio. En este escenario, la monarquía, en su búsqueda de grandiosidad y esplendor, contribuyó directamente al malestar. Gastos exorbitantes, favores hacia la nobleza y una fiscalidad desigual pesaban sobre los hombros del pueblo. El descontento creció mientras la brecha entre ricos y pobres se ensanchaba, gestando así el caldo de cultivo perfecto para la tormenta que se avecinaba. Así, la monarquía, ajena a las ansias de igualdad, se convirtió en un catalizador involuntario de la creciente inquietud que desencadenaría la Revolución Francesa. Adentrémonos en los matices de esta época tumultuosa y descubramos cómo la monarquía contribuyó al crisol de tensiones que cambiaría el destino de Francia. El poder en la encrucijada, estados generales y el cambio político. Viajemos al corazón de la encrucijada política del siglo XVIII en Francia, donde los estados generales se convierten en el escenario crucial de una transformación inminente. Los tres estamentos, el clero, la nobleza y el común, convergen en un momento que redefine el juego político. La convocatoria de los estados generales, destinada a abordar la crisis financiera, desencadenó una serie de eventos que cambiaron el destino de la nación. A medida que los representantes de cada estamento se reunían, las tensiones surgían. ¿Cómo debería distribuirse el poder? ¿Deberían votar por separado o por cabeza? Estas preguntas resonaban en los salones donde la monarquía perdía su monopolio sobre las decisiones. El resultado fue un punto de inflexión. Los representantes del tercer estamento, desafiando la tradición, proclamaron la formación de la Asamblea Nacional, marcando el inicio de un nuevo orden político. Los tres estamentos, que antes reflejaban divisiones sociales inamovibles, ahora se entrelazaban en la búsqueda de una república más igualitaria. Adentrémonos en este momento crucial donde el poder se redistribuyó, dando inicio a una transformación que resonaría a través de los siglos. Descubramos cómo los estados generales cambiaron el juego político, estableciendo las bases para la Revolución Francesa. La Bastilla caída, epopeya del asalto e icono revolucionario. Imagina el vibrante París del 14 de julio de 1789, donde la ciudad palpita con la energía de la Revolución Francesa. Sumérgete en la intensidad del asalto a la Bastilla, una fortaleza que simbolizaba la opresión monárquica y la resistencia popular. El estruendo de la multitud, la agitación de las banderas tricolores y el deseo de libertad convergen en un acto audaz que cambiaría la historia. Los revolucionarios, decididos a obtener armas y liberar prisioneros políticos, asaltaron la Bastilla con valentía. La caída de sus imponentes puertas se convirtió en un símbolo poderoso, la ruptura con el antiguo régimen y el nacimiento de una nueva era. Este audaz acto no solo liberó a unos pocos prisioneros, sino que liberó un torrente de energía revolucionaria. La toma de la Bastilla se erigió como un ícono de la lucha por la libertad y la resistencia contra la tiranía. Vive la emoción y el significado de este momento crucial que marcó el inicio de la Revolución Francesa.
Descubramos juntos qué simbolizó este asalto audaz y cómo resonó en el alma de una nación sedienta de cambio. Derechos y libertades, forjando la declaración que cambiaría todo. Imagina el fervor intelectual y la pasión por la libertad que definieron los albores de la Revolución Francesa. Adentrémonos en el proceso de redacción de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, un documento revolucionario que trascendería las fronteras de Francia. En los salones de la Asamblea Nacional Constituyente, donde las mentes ilustradas convergían, se gestaba un nuevo paradigma. Inspirados por las ideas de la Ilustración, los redactores buscaban plasmar principios universales que afirmaran la libertad, la igualdad y la fraternidad. Las luces de la filosofía ilustrada, como las de Rousseau y Voltaire, guiaban la pluma mientras se tejían los artículos de la Declaración. Los revolucionarios miraban a las democracias antiguas y a las revoluciones recientes, encontrando en ellas fuentes de inspiración para esculpir un documento que trascendería su tiempo. Así, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano nació como la esencia misma de la revolución, proclamando la libertad inherente a cada individuo y marcando un hito en la historia de los derechos humanos. Adéntrate en este momento trascendental y descubre las inspiraciones que dieron forma a los principios fundamentales que iluminaron la senda de la Revolución Francesa. Transformaciones sociales, moldeando una nueva Francia sin privilegios feudales. Adentremos en el crisol de cambios sociales que definieron la Revolución Francesa, donde la antigua estructura feudal cedió ante las olas de la Reforma. Observemos cómo los revolucionarios, imbuidos de ideales de igualdad, trabajaron arduamente para desmantelar los privilegios que habían marcado siglos de desigualdad. En las asambleas y debates de la Asamblea Nacional Constituyente, las plumas se convirtieron en instrumentos de transformación. Los privilegios feudales, que conferían ventajas injustas a la nobleza y el clero, fueron sometidos a un escrutinio riguroso. La noche del 4 de agosto de 1789, representantes de todas las clases sociales renunciaron a sus privilegios, marcando un momento simbólico de igualdad ante la ley. Las reformas posteriores consolidaron estos cambios, abolieron el sistema feudal y establecieron un nuevo orden social. La tierra se convirtió en propiedad libre, los impuestos se volvieron más equitativos y los fundamentos de una sociedad más justa se cimentaron. Acompáñanos a través de este viaje en el tiempo, donde la Revolución Francesa no solo cambió leyes, sino que también transformó la estructura misma de la sociedad, desafiando las jerarquías que habían persistido durante siglos. Descubre cómo se desmantelaron los privilegios feudales para dar paso a una nueva Francia en la que la igualdad se convertiría en un pilar fundamental. Juicio y ejecución, el ocaso de un monarca en la tormenta revolucionaria. Sumérgete en la agitación política y moral que envolvió el juicio y ejecución de Luis XVI durante la Revolución Francesa. Sé testigo de cómo la revolución, inicialmente guiada por ideales de libertad, igualdad y fraternidad, se ve envuelta en una espiral de radicalización que culminaría en un evento sin precedentes. El juicio de Luis XVI se convirtió en un juicio a la monarquía misma. Acusado de traición y conspiración contra la libertad del pueblo, el destino del rey estaba sellado en el contexto de un fervor revolucionario que exigía responsabilidad para aquellos considerados enemigos del cambio. El 21 de enero de 1793, la guillotina cayó sobre Luis XVI en la Plaza de la Revolución. Este evento trascendental marcó la primera vez en la historia que un monarca divinamente ungido fue juzgado y ejecutado por su propio pueblo. Acompáñanos en este viaje hacia el oscuro capítulo de la radicalización revolucionaria y descubre cómo la caída del rey, aunque desencadenada por ideales justos, dejó una huella indeleble en la historia de la Revolución Francesa. Exploraremos las complejidades morales y políticas que llevaron al juicio y ejecución de Luis XVI, simbolizando el ocaso de la monarquía en la tormenta revolucionaria. El terror desatado, reinado del Comité de Salvación Pública y las consecuencias de la guillotina.
Adentrémonos en la oscura etapa de la Revolución Francesa conocida como el Reinado del Terror, donde el Comité de Salvación Pública, encabezado por figuras como Maximiliano Robespierre, desató una ola de represión que marcó un capítulo sombrío en la historia de Francia. La guillotina se erigió como un símbolo omnipresente de justicia revolucionaria, ejecutando no solo a aristócratas, sino también a aquellos considerados enemigos de la República. Miles de cabezas cayeron en una espiral de violencia que pretendía purgar la nación de cualquier vestigio de oposición. Las consecuencias fueron devastadoras, el miedo se apoderó de la sociedad, la desconfianza prevaleció y la línea entre la justicia y la venganza se volvió difusa. La guillotina, aunque inicialmente concebida como un medio para una justicia rápida y pública, se convirtió en un instrumento de opresión y paranoia. Viajemos por este periodo tumultuoso, explorando cómo el reinado del terror alteró el curso de la Revolución Francesa y dejó cicatrices indelebles en la memoria colectiva. Descubramos las complejas implicaciones de la guillotina y las consecuencias humanas de un periodo marcado por la violencia y la incertidumbre. Guerras y resistencia, la respuesta internacional y las luchas militares. Sumérgete en el torbellino de desafíos que la Revolución Francesa enfrentó desde el exterior, cuando las potencias europeas, alarmadas por la propagación de ideas revolucionarias, se alzaron en contra de la recién formada República. Las guerras revolucionarias francesas, que abarcaron desde 1792, testificaron la lucha de la República contra coaliciones de naciones monárquicas. Desde las campañas lideradas por figuras como Napoleón Bonaparte hasta las invasiones a suelo francés, estas guerras trascendieron las fronteras, convirtiendo a la revolución en un conflicto global. Las luchas militares no solo se libraron en el campo de batalla, sino que también moldearon la política interna. El compromiso revolucionario chocó con la resistencia externa, llevando a momentos de crisis y emergencia. Acompáñanos en este viaje a través de las batallas y alianzas de las guerras revolucionarias francesas, explorando cómo la revolución enfrentó desafíos desde el exterior y resistió la presión de las potencias europeas que buscaban sofocar el fuego de la libertad. Directorio en desorden, breve estabilidad y fragilidad política. Adentrémonos en el efímero periodo de estabilidad conocido como el Directorio, una fase que siguió al tumulto del reinado del terror. Aunque marcada por un intento de restablecer el orden y la estabilidad política, el Directorio fue testigo de una fragilidad inherente que amenazaba con desmoronarse en cualquier momento. Este régimen, instalado en 1795, enfrentó desafíos tanto desde el interior como desde el exterior. La política interna se vio afectada por conflictos entre facciones políticas, luchas económicas y tensiones sociales persistentes. Además, las amenazas externas continuaron, con intentos de restauración monárquica y la persistente hostilidad de potencias extranjeras. La corrupción y la ineficacia gubernamental también socavaron la confianza en el Directorio. A pesar de sus esfuerzos por restablecer un gobierno más moderado, las fisuras internas y la incapacidad para abordar los problemas fundamentales minaron la estabilidad. Acompáñanos en la exploración de esta fase frágil de la Revolución Francesa, desentrañando las complejidades que llevaron al Directorio a ser un breve periodo de estabilidad en un contexto político en constante desorden. Descubramos por qué, a pesar de sus intentos, esta fase fue tan precaria y cómo allanó el camino para la próxima transformación política. Napoleón, ascenso, consolidación y el cierre del capítulo revolucionario. Adentremos en la extraordinaria figura de Napoleón Bonaparte, cuyo ascenso marcó el cierre de un tumultuoso capítulo revolucionario y el comienzo de una nueva era en Francia. Napoleón, emergiendo de las cenizas del Directorio, canalizó la ambición militar y política para consolidar su poder. Desde sus victorias en las campañas militares hasta su habilidad para establecer una estabilidad política en Francia, su ascenso fue meteórico. A medida que se consolidaba como el líder de facto, Napoleón emprendió reformas que mezclaban elementos revolucionarios con un fuerte liderazgo centralizado.
Su eficacia tanto en el campo de batalla como en la administración interna le granjeó apoyo y temor. Sin embargo, la transformación de Napoleón también marcó la transición de los ideales revolucionarios a un régimen más autoritario. ¿Era un héroe que llevó la estabilidad a una Francia tumultuosa o un tirano que puso fin a la libertad conquistada con tanto esfuerzo? Acompáñanos en este análisis del ascenso y consolidación de Napoleón, explorando cómo cerró el capítulo revolucionario y dio forma a una nueva fase en la historia de Francia. Descubramos las complejidades de este personaje histórico y su impacto duradero en la nación y en el devenir de Europa. Legado en transformación, consecuencias políticas y sociales de la Revolución Francesa. Sumérgete en la reflexión sobre el profundo impacto político y social que dejó la Revolución Francesa en su estela de transformación. Más allá de los eventos individuales, examinemos cómo esta revolución reconfiguró el panorama global y sentó las bases para cambios duraderos. Las ideas de libertad, igualdad y fraternidad resonaron más allá de las fronteras francesas, inspirando movimientos emancipadores y reformas en diversas partes del mundo. La Revolución Francesa desencadenó un torrente de cambios políticos y sociales, influyendo en la forma en que las naciones consideraban la autoridad, los derechos y la participación ciudadana. Desde la abolición de la monarquía hasta la erradicación de privilegios hereditarios, la Revolución Francesa fue un catalizador de transformaciones radicales que desafiaron las estructuras tradicionales de gobierno y sociedad. Este legado se inscribió no solo en los textos legales, sino también en la conciencia colectiva de la humanidad. Acompáñanos en esta reflexión sobre cómo la Revolución Francesa trascendió las fronteras físicas y temporales, dejando un legado que resonó en la historia mundial. Analicemos juntos las consecuencias políticas y sociales que influyeron en la evolución de la democracia, la ciudadanía y los derechos humanos. Filosofía en las calles, descubriendo el legado filosófico y cultural de la Revolución Francesa. Sumérgete en las profundidades de la filosofía que impregnó las calles durante la Revolución Francesa, donde las ideas ilustradas encendieron las llamas de cambio y moldearon la concepción moderna que perdura hasta hoy. Desde la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano hasta la búsqueda de una sociedad basada en la razón y la justicia, la Revolución Francesa no solo fue un evento político, sino también un crisol de ideales filosóficos. Explora cómo las corrientes del pensamiento ilustrado, con figuras como Rousseau y Voltaire, se convirtieron en fuerzas motrices que impulsaron la lucha por la libertad y la igualdad. Este legado filosófico no solo se plasmó en documentos oficiales, sino que también se manifestó en la cultura cotidiana y en las aspiraciones de una sociedad en transformación. Descubre cómo la Revolución Francesa dejó una marca indeleble en la forma en que concebimos la ciudadanía, los derechos humanos y la participación en la esfera pública. Acompáñanos en este viaje por las calles impregnadas de filosofía, explorando cómo los ideales de la Revolución Francesa se convirtieron en cimientos sólidos para la evolución de la concepción moderna. Explorando la Revolución en París, secretos del Panteón y la Plaza de la Concordia. Embárcate en una guía visual que te llevará por los emblemáticos lugares de París vinculados a la Revolución Francesa. Descubre los secretos que encierran el majestuoso Panteón y la imponente Plaza de la Concordia, testigos mudos de los momentos más trascendentales de la historia. El Panteón, adéntrate en este monumento neoclásico que ha sido testigo de cambios significativos en su función a lo largo de los años. Desde ser una iglesia dedicada a Santa Genoveva hasta convertirse en un mausoleo que alberga los restos de figuras destacadas de la historia francesa, el Panteón revela la evolución de la memoria colectiva y la conmemoración en la República. La Plaza de la Concordia, explora la majestuosa Plaza de la Concordia, una vez escenario de ejecuciones públicas durante el reinado del terror. Con su obelisco egipcio y sus imponentes fuentes, esta plaza encierra la dualidad de su historia, desde la violencia y la agitación hasta convertirse en un símbolo de reconciliación y armonía. Acompáñanos en este recorrido visual por lugares cargados de significado,
donde la Revolución Francesa dejó su huella indeleble. Descubre los secretos que residen en el Panteón y la Plaza de la Concordia, revelando capítulos fascinantes de la historia de París y de una nación en constante transformación. Memorias que perduran, representaciones literarias, artísticas y culturales de la Revolución Francesa. Sumérgete en las representaciones literarias, artísticas y culturales que han tejido las memorias colectivas de la Revolución Francesa, destacando cómo este capítulo tumultuoso persiste en la imaginación del mundo. Literatura revolucionaria. Explora cómo escritores como Victor Hugo y Charles Dickens han inmortalizado la Revolución Francesa en sus obras. Desde Los Miserables hasta Historia de dos ciudades, estas narrativas capturan la intensidad, la desigualdad y la lucha por la justicia social. Arte que desafía. Admira las pinturas que encapsulan momentos cruciales, desde la icónica Libertad guiando al pueblo de Eugène Delacroix hasta las representaciones de la ejecución de Luis XVI. El arte de la época no solo documenta, sino que desafía y cuestiona. Cultura popular. Descubre cómo la Revolución Francesa ha influido en la cultura popular, desde películas como La Marsellesa hasta adaptaciones modernas como Les Miserables en el teatro. Estos medios contemporáneos mantienen viva la llama de la revolución. Acompáñanos en este viaje a través de las representaciones literarias, artísticas y culturales que han cincelado la memoria de la Revolución Francesa. Descubre cómo las palabras, las imágenes y las expresiones culturales han preservado este capítulo de la historia, asegurando que las memorias de la revolución perduren en nuestra conciencia colectiva. Secretos y revelaciones, detalles poco conocidos y anécdotas intrigantes de la Revolución Francesa. Adéntrate en el intrigante mundo de secretos y anécdotas que añaden capas fascinantes a la narrativa de la Revolución Francesa. Descubre detalles poco conocidos que arrojan luz sobre aspectos menos explorados de este periodo tumultuoso. El enigma de Charlotte Corday. Explora la historia de Charlotte Corday, la mujer que asesinó a Jean-Paul Marat en su bañera. Descubre sus motivaciones, sus conexiones y cómo su acto resonó en el tejido de la revolución. La máscara de la justicia. Sumérgete en la curiosa historia de la máscara de la guillotina, un objeto que simboliza la brutalidad de la ejecución durante el reinado del terror. Descubre los mitos y realidades detrás de este perturbador símbolo. La Comuna de París. Adéntrate en la breve pero impactante Comuna de París de 1871, un levantamiento que buscaba establecer un gobierno socialista. Conecta los hilos que vinculan este evento con las sombras persistentes de la Revolución Francesa. Acompáñanos en esta búsqueda de secretos y revelaciones, donde exploraremos historias ocultas que añaden complejidad a la narrativa de la Revolución Francesa. Descubre cómo estas anécdotas menos conocidas tejen una red intrigante de detalles que amplían nuestra comprensión de este fascinante periodo histórico. El fin de la tormenta. Recapitulación de los momentos más impactantes de la Revolución Francesa. Recorramos juntos los momentos más impactantes de la Revolución Francesa, desentrañando la esencia duradera que ha dejado una huella imborrable en la historia. Despertar de una nación. Desde la convocatoria de los Estados Generales hasta la caída de la Bastilla, la revolución comenzó con un despertar colectivo que desafió las estructuras establecidas y exigió cambios fundamentales. La Declaración de los Derechos del Hombre, la redacción y adopción de este documento proclamó principios fundamentales que resonaron más allá de las fronteras francesas, convirtiéndose en un faro para movimientos de liberación en todo el mundo. Reinado del terror y radicación. La radicalización del movimiento, marcada por el reinado del terror y la ejecución del rey, reveló las tensiones y contradicciones internas que acompañaron la búsqueda de la libertad. Ascenso y caída de Napoleón. Napoleón, figura emblemática de esta era, ascendió con fuerza pero también simbolizó la transición de los ideales revolucionarios hacia un régimen más autoritario. Consecuencias y legado. Las consecuencias políticas, sociales y filosóficas se entrelazaron para formar un legado que ha perdurado a lo largo de los siglos, influyendo en la concepción moderna de la democracia,
la ciudadanía y los derechos humanos. Acompáñanos en esta recapitulación de los momentos más impactantes, reflexionando sobre la esencia duradera de la Revolución Francesa. Descubramos cómo estos episodios han dejado una marca indeleble en la historia mundial, cimentando la importancia perdurable de este periodo de transformación. A medida que cerramos este recorrido por la Revolución Francesa, te invitamos a continuar explorando los rincones no explorados de esta fascinante historia. Sumérgete en fuentes adicionales, desentraña detalles menos conocidos y sigue el rastro de personajes intrigantes que han dejado una marca indeleble en el curso de los acontecimientos. Concluimos nuestro apasionante viaje a través de la Revolución Francesa, un torbellino que cambió los cimientos del mundo. Agradezco tu compañía y curiosidad en este recorrido histórico. Que estas páginas de la historia revolucionaria sigan inspirándonos a cuestionar, a desafiar y a valorar los principios fundamentales que han dado forma a nuestras sociedades. La Revolución Francesa no solo es un capítulo en los libros, sino un eco perpetuo que resuena en la búsqueda incansable de libertad, igualdad y fraternidad. Atrás quedan los susurros de la Bastilla, los ecos de la guillotina y el clamor por la justicia. A medida que nos despedimos de esta tormenta revolucionaria, llevamos con nosotros las lecciones, los sacrificios y la esperanza que iluminaron el camino hacia un mundo nuevo. Gracias por explorar la Revolución Francesa juntos. Que estas reflexiones históricas sigan encendiendo la chispa del conocimiento y la comprensión en tu viaje continuo a través de las páginas del tiempo. Este viaje a través de la Revolución Francesa ha sido un recorrido apasionante por momentos cruciales de la historia. Ahora es tu turno de compartir tus impresiones, pensamientos y preguntas. ¿Qué aspecto de la Revolución Francesa te impactó más? ¿Hay algún personaje o evento que te haya dejado una huella duradera? Comenta y comparte tus reflexiones sobre este periodo que marcó un antes y un después en el devenir de la humanidad. Tu participación enriquece este diálogo histórico, así que anímate a compartir tu perspectiva. ¿Cómo percibes el legado de la Revolución Francesa en el mundo contemporáneo? ¿Qué lecciones crees que podemos extraer de aquellos turbulentos años? Comenta y comparte tus pensamientos. Este espacio es tuyo para reflexionar sobre la Revolución Francesa y cómo su impacto resuena en nuestro presente. Explora más sobre la historia y la cultura en nuestro canal Cultura en General. No olvides suscribirte para acceder a contenido fascinante y seguir descubriendo momentos impactantes a lo largo de la historia. Acompáñanos en este viaje de conocimiento y aprendizaje.